Buen día, mi nombre es Jefferson David Rubio Cabrera, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la UNAV. Hoy en el curso de Física General les explicaré un ejercicio de análisis gráfico tipo 1 para comprobar mi identidad, el documento. Entonces les explicaré el ejercicio. El ejercicio dice: un auto de masa igual a 1578 kilogramos se mueve en una línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de fuerza externa. La siguiente gráfica muestra cómo varía su velocidad en función del tiempo. Entonces acá tenemos velocidad y el tiempo. Nos dice, para solucionar este ejercicio debemos seguir una serie de pasos. En el primero nos dice: identifica los intervalos de tiempo en los que el auto acelera, se mueve a velocidad constante y desacelera. Entonces, en el intervalo 1, que es de 0 a 15 segundos, el auto acelera. Intervalo 2, de 15 a 20 segundos, se mueve a velocidad constante. Intervalo 3, de 20 a 30 segundos, el auto acelera. Y el intervalo 4, de 30 a 40 segundos, desacelera. Esto lo podemos evidenciar acá en la gráfica. Acá podemos ver que acelera, tiene una velocidad constante, acelera y desacelera. El siguiente punto nos dice que calcule la aceleración del auto en cada intervalo. Para esto la fórmula de la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo, sobre la diferencia del tiempo final menos el tiempo inicial. Esto lo sacamos en cada intervalo. Entonces, en el primer intervalo ponemos la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Acá sacamos las diferencias y dividimos. En el primer intervalo obtenemos un valor de 2 metros por segundo al cuadrado. Asimismo, lo reemplazamos y operamos en el siguiente intervalo. Entonces, en el intervalo 2 obtenemos una aceleración de 0 metros sobre segundo al cuadrado. En el intervalo 3 obtenemos una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y en el intervalo 4 tenemos una aceleración de menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. El tercer paso dice que usando la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta que actúa sobre el auto en cada intervalo de tiempo, porque la fuerza neta es cero en uno de los intervalos. Entonces, la fórmula de la fuerza neta es igual a masa por aceleración. La masa al principio nos decía que es de 1578 kilogramos y la aceleración la obtuvimos en el paso anterior. Entonces, reemplazamos estos valores. Acá, por ejemplo, en el primer intervalo tenemos fuerza neta es igual a la masa 1578 por la aceleración, que en el intervalo 2 nos dio 2. Tenemos un valor de 3156 newton en el intervalo 1. Asimismo, en los siguientes intervalos reemplazamos y obtenemos la fuerza neta. En el intervalo 2 tenemos 0 newton, acá podemos verlo. En el intervalo 3 tenemos 4734 newton y el intervalo 4 menos 9468 newton. Y respondiendo a la pregunta por qué la fuerza neta es cero en uno de los intervalos, entonces en el intervalo 2 podemos evidenciar que la fuerza neta es de cero, ya que en la fórmula de la segunda ley de Newton nos dice que esta es igual a masa por aceleración, y aquí podemos evidenciar que la aceleración es igual a cero, por lo que la fuerza neta debe ser nula. El cuarto punto nos decía que hiciéramos la gráfica de fuerza en función de la fuerza neta en función del tiempo, utilizando los valores obtenidos. Acá la podemos ver. Esta gráfica la hicimos gracias a MATLAB. Podemos ver la gráfica con los valores obtenidos en el punto anterior de fuerza neta. Quinto punto. Quinto punto nos dice calcular el área bajo la curva de velocidad en función del tiempo en todo el intervalo y explica su significado físico. Para este punto debemos, como tiene intervalo y varía, entonces debemos sacarlo por partes, por intervalos, y al final sumamos todo lo que son los resultados obtenidos para obtener el área total. Entonces, para esto lo podemos sacar también por gráfica. Por ejemplo, en el intervalo 1 tenemos un triángulo con base y nos dice que es de 15 segundos y una altura de 30 metros. En el intervalo 2 es un rectángulo con base. Sacamos la diferencia del intervalo de segundos y tenemos una altura de 30 metros sobre segundo. En el intervalo 3 tenemos un trapecio con bases, que es igual a 30 metros sobre segundo y 60 metros sobre segundo, y una altura de 30 segundos menos 20 segundos, que nos da un total de 10 segundos. También se puede dividir en un rectángulo y un triángulo. Entonces, en el intervalo 4 tenemos un triángulo con base, la diferencia de 40 del tiempo, 40 segundos menos 30, nos da igual a 10 segundos y una altura de 60 metros sobre segundo. Y ahora sí empezamos a calcular estos eran los valores para poder calcular el área. En el área 1, acá podemos entender por área, dependiendo del intervalo. Área 1 es igual a un medio por base por altura, que es igual, reemplazando estos valores, un medio por 15 segundos por 30 metros sobre segundos, obtenemos 225 metros. En el área 2, base por altura, 5 segundos por 30 metros sobre segundo, igual a 150 metros. En el área 3, como ya lo había dicho antes, este podía dividir en un rectángulo y un triángulo. Entonces, en el rectángulo base
es 10 segundos, la altura igual a 30 metros sobre segundo, área rectángulo sería el 10 segundos por 30 metros sobre segundos igual a 300 metros. Y la parte del triángulo sería 10 segundos, la altura de 60 metros segundos menos 30 metros segundos igual a 30 metros sobre segundos. Entonces el área del triángulo nos da 150. Entonces como al final para obtener el valor del área 3, sumamos lo que es el área del rectángulo y el triángulo, que nos da como 450. El área 4 es un medio por base por altura, reemplazamos valores, un medio por 10 segundos por 60 igual a 300. Entonces, como en cada área obtuvimos un valor, ahora los vamos a sumar todo para obtener el área total. Entonces, acá tenemos en el área 1 150, 225, en el área 2 150, en el área 3 300, y en el área 3 450, y en el área 4 300 metros, para al final darnos un área bajo la curva de 1125 metros. Y el significado físico nos dice que el área bajo la curva de la velocidad en función del tiempo hace referencia al desplazamiento total, en este caso del automóvil, y es específicamente en un tiempo de 0,40 segundos, por lo que en base a los resultados obtenidos podemos evidenciar que el automóvil tuvo un desplazamiento de 1125 metros en un tiempo de 0 a 40 segundos. Esta sería la solución del punto 5. Seguimos con el punto 6. Nos dice calcular el área bajo la curva de la fuerza neta, o de la fuerza en todo el intervalo, y explica su significado físico. Para esto vamos a utilizar la función de área igual a fuerza neta por la diferencia del tiempo final y el tiempo inicial, que es esto. Entonces en el primer intervalo tenemos el área, que son 3156 newton, por la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial, que nos da 15 segundos. Y al final tenemos como resultado 47.340 newton por segundo. En el intervalo 3 lo mismo, solo reemplazamos valores dependiendo del intervalo. 0 newton por 20 segundos menos 15 igual a 0 newton por 5 segundos igual a 0 newton por segundo. En el intervalo 3 obtuvimos un valor en el área de 47.340 newton por segundo, y en el intervalo 4 obtuvimos un valor de menos 94.680 newton por segundo. Entonces, que al operar todos los resultados, 47.340 newton más 0 newton por segundo más 47.340 newton por segundo más menos 94.680 newton por segundo, tenemos como resultado 0 newton por segundo. Y entonces el significado físico nos dice que el área bajo la curva de la fuerza en función del tiempo hace referencia al impulso neto, en este caso del automóvil, en un tiempo de 40 segundos, por lo que en base a los resultados obtenidos podemos decir que el automóvil tuvo un impulso neto de 0 newton segundo en un tiempo de 40 segundos. El siguiente punto nos dice que comparar las áreas obtenidas, que es la área de fuerza en función del tiempo y velocidad en función del tiempo, y decir qué conexión encuentra entre ellas. Pues yo encontré que tiene una conexión a través de leyes de Newton y la cinemática. Ambas aportan datos e información que nos permite saber el movimiento del automóvil. Una nos muestra la información de velocidad y la otra determina el cambio de posición. El siguiente punto nos dice: imagina que ahora se considera una fuerza de fricción constante de 500 newton opuesta al movimiento. ¿Cómo cambiaría tus cálculos y la gráfica de fuerza en función del tiempo? Entonces, acá podemos deducir que principalmente va a afectar la fuerza neta de cada intervalo, y asimismo el área bajo la curva de fuerza en función del tiempo. ¿Cómo va a afectar esto? Entonces vamos a ver que aplicamos la misma función de la fuerza neta, la masa por aceleración. Lo que le agregamos es menos la fricción, ya que acá nos dice que es una fricción constante de 500 newton opuesta al movimiento. Entonces, en la fuerza neta tenemos una masa de en el intervalo 1, la fuerza neta sería 1578 kilogramos por la aceleración, que es 2. Obtenemos la fuerza neta, pero a esta fuerza neta, que sería 3156, le restamos la fuerza de fricción opuesta, que serían los 500 newton, para obtener como resultado 2646 newton. Asimismo con otros intervalos, en el segundo intervalo se quedaría como 0 newton, asumiendo que la velocidad constante se mantiene. En el intervalo 3 cambiaría a 4234 newton, y en el intervalo 4 quedaría menos 9.968 newton. Aquí podemos ver lo que cambió. Estos valores eran la fuerza neta sin la fricción, y este es el valor obtenido con la fricción. Y ahora vamos a ver en qué cambia en el área bajo la curva de función en función de la fuerza en tiempo. Entonces sería con los valores nuevos, reemplazamos, y en el área 1 tuvimos 39.840 newton segundo, en el área 2 0 newton segundo, en el área 3 42.340 newton segundos, y en el área 4 menos 99.680 newton segundo, que al operar esto
obtenemos como resultado menos 17.500 newtons por segundo, lo que quiere decir que el área total bajo la curva de la fuerza neta en función del tiempo es de 17.500 newtons segundo. Y aquí les muestro cómo quedó la gráfica. Esta sería el resultado de la nueva gráfica con los nuevos valores. Y esto es todo. Aquí termina la solución de este ejercicio, así que muchas gracias.